Hace unos cuantos años, en Barcelona, en la calle Séneca, había una librería, la famosa Librería Europa, regentada por el señor Pedro Varela, que era, vamos, yo me acuerdo cuando vivía en Galicia, en Pontevedra, que, bueno, era un mito, ¿no? Escuchaba con mis 15, 16 años aquella pequeña librería que resistía en Barcelona frente a los envites de la judería internacional y de todos sus lobbies que buscaban pues acabar con ella, ¿no? Y entonces la figura de Pedro, en base a eso, con ese punto de partida, se había erigido año tras año pues como uno de los últimos defensores, al igual que en Berlín en 1945, Y lucharé hasta el final como en Berlín. de las ideas nacionalsocialistas de bien, belleza, justicia, prosperidad, etc. Ciertamente fue uno de los primeros puntos característicos del nacionalsocialismo en España, en la península, y cuando pude lo visité. Estuve allí varias veces y, a ver, quien se crea que nada más cruzar sus puertas se iba a encontrar pues esvásticas por todos lados, dagas de las SS o bustos de Adolf Hitler, pues está bastante equivocado. Lo cierto es que a nivel estético era una librería absolutamente normal y, bueno, era únicamente cuando investigabas los libros, te parabas a ver los títulos, que te dabas cuenta, que esto no lo negaban ellos en ningún momento, que efectivamente estaban especializados en la literatura sobre nacionalsocialismo, sobre Hitler, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. No solo tenían libros sobre esta temática, hay que ser sinceros, tenían libros también sobre marxismo, tenían libros sobre culturas védicas, sobre religiones, sobre judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, insisto, efectivamente sí que el volumen de material que tenían dedicado a la cuestión del nacionalsocialismo y la Alemania de los años 20 y 30, pues, hombre, era abrumadoramente superior en comparación con otros temas. ¿Y a qué voy con esto? Pues a que, del mismo modo que tú, cuando atravesabas sus puertas, no te topabas como un museo a la Alemania nazi en pleno siglo XXI, abriendo sus libros no se iban a encontrar ni una sola de las cosas de las que durante tantos años han acusado a Pedro Varela o a la Librería Europa. Es decir, justificar el Holocausto, promover el genocidio, fomentar el odio, etcétera, etcétera, etcétera. Está defendiendo a Pedro Varela. ¡Oh, Dios mío, es un nazi! ¡Lo sabía! ¡Que te calles! Yo estos vídeos no los hago para que el cegado de turno, que lleva con su discurso alimentando a la extrema derecha sin saberlo durante toda su vida, pueda decir: oh, qué malos son los nazis, oh, qué bueno soy yo, qué razón tenía, bla, 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 bla. Estos vídeos los hago pensando en cómo era yo con 15 años y cuáles eran esas cosas que a mí me empujaron decisivamente hacia el interior de la burbuja. Y esta es una de ellas: el mentir descaradamente sobre lo que hacen o dejan de hacer los nacionalsocialistas en España. ¿Y entonces qué estás diciendo? ¿Que el nacionalsocialismo es una ideología de bondad, paz y amor? Pues claro que no. Lo que estoy tratando de explicarte es que no es tan sencillo ni reduccionista como tú quieres hacer ver. Se trata de un proceso por el cual existe un punto de partida, que es el que tú te encuentras en los libros que se vendían en la Librería Europa, y un destino que perfectamente puede ser el de poner una bomba en una sinagoga o entrar armado hasta los dientes en una mezquita de Nueva Zelanda y cargarte a 50 y pico personas. ¿Cómo acontece algo así? ¿En qué otros lugares pasa exactamente igual? Es, en mi opinión, algo fascinante, perdonadme la expresión, y es el título que lleva este vídeo. La riqueza cultural y espiritual que da la variedad, la diferenciación entre comunidades raciales y étnicas, entre formas de ser, debe ser respetada como un don precioso de la naturaleza que nos enriquece en nuestras manifestaciones superiores. Es una constante del pensamiento nacionalsocialista el aprecio y el respeto a la diferencia y la personalidad frente a las tendencias igualitarias. El racismo protege esta diferenciación a nivel de pueblos. El socialismo jerárquico nacionalsocialista protege esta misma diferenciación al nivel de la propia comunidad popular.
En base a ello, el racismo se opone tanto al exterminio de cualquier pueblo como a la mezcla masiva racial, el parasitismo de un pueblo sobre otros y la democracia igualitarista o el igualitarismo económico. Este texto es el libro. O sea, cuando vosotros pensáis sobre un libro que define el nacionalsocialismo, me juego las dos manos, los pies, el cuello y más cosas, a que lo que os viene a la cabeza es el Mein Kampf de Adolf Hitler, ¿no? Pues no. El libro que define profundamente el nacionalsocialismo a unos niveles que ni os podéis imaginar, incluso para separar a los puristas de los hooligans, porque ningún hooligan se ha leído este libro, bueno, ni ningún otro, es precisamente este cuadernillo del autor Ramón Bau, que fue, insisto, el primero que cayó en mis manos, no el primero que cayó en mis manos, pero sí el primero que caló profundamente dentro de mi cabeza. Es importante, antes de continuar, que os coloquéis bien en el contexto, que seáis capaces de ver el marco en el que se produce esta transformación. Es algo de lo que hablo mucho en el libro, es muy importante entenderlo. Lo he tratado en entrevistas y bueno, ya toca empezar a hablar de ello en estos vídeos. El banderín de enganche de estas ideologías, o no ya ideologías, sino procesos de radicalización, porque un yihadista islámico empieza exactamente igual, es el autoconvencimiento de que tú eres el bueno. Y verdaderamente los escritos, como el que acabo de leer, están libres totalmente de ese tipo de discursos que se ve constantemente en la televisión. De hecho, imaginaros cuál es el impacto de un chavalín de 15 años, como fui yo, y como lo han sido todos los demás, incluso los que me insultan, cuando, claro, por su propia curiosidad, primero tira de lo que se le llama los medios del sistema, que precisamente por lo que voy a decir a continuación se le llama así, y únicamente se encuentra mensajes de que pues, los nazis odiamos a todas las razas, que defendemos el exterminio de lo que consideramos inferior, que queremos un mundo de rubios altos de ojos azules, etcétera, etcétera. Cuando nos encontramos con uno de los principales ideólogos que hay en el nacionalsocialismo español en la actualidad, y no es un caso aislado, si tiro de uno inglés, de uno norteamericano o de uno alemán, es exactamente lo mismo, diciendo que el racismo defiende las razas, que el racismo no tiene absolutamente nada que ver con la xenofobia, sino que además la combate, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el colapso mental, eso que no me salía es lo que sella tu entrada en la burbuja, es lo que ya recubre, ¿no? las paredes de ese radicalismo primigenio que a ti te ha empujado en la dirección de caer, pues de acercarte a este tipo de literatura, de libros, ¿no? Es como que aquí, en esta fase tan temprana, que es el inicio absoluto, el capítulo 1 del radicalismo, tú ya aplicas el sesgo. Ya dices, no sabías lo que estabas buscando, no sabías lo que esperabas encontrarte, pero aquí tu mente ya hace un zasca. Esto es lo mío, esto es lo que yo sabía que estaba ahí, ¿no? Ella inicia un proceso de autoconvencimiento, de autosugestión, donde verdaderamente tú esto no te lo has encontrado en un libro, tú esto siempre lo has pensado, siempre lo has llevado dentro, algo sospechabas, por ahí empiezas. Esto ya asumes verdaderamente que la sociedad te está mintiendo, de que hay dos verdades, está la verdad que se cree la masa, la gente del montón, ¿no? Y luego está la verdad que tú has descubierto, que por supuesto es la auténtica, ¿no? Mientras estoy hablando de todo esto, vuestra mente tiene que ir en paralelo con un discurso de un radicalista islámico, de un negacionista de los crímenes de Stalin, con un conspiranoico del COVID que se ha visto 2 vídeos en YouTube o su cuñado es médico y ya te habla de lobbies, de el nuevo orden mundial, etcétera, 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 y no centraros única y exclusivamente en el nazismo, en la extrema derecha y en todas estas cosas que, bueno, pues tan acostumbrados estamos a ver de una forma desligada de todo lo demás. Esto tiene que ser lo más importante de todo y lo primero que os metáis en la cabeza, lo que más importancia tenéis que dar. El paso 1, la motivación inicial
primera, la que está antes de cualquier otra cosa, es la defensa del bien. Si yo, con mis 15 añitos, echase mano de este cuadernillo o de cualquier otro y me encontrase los negros son inferiores y hay que matarlos a todos porque vienen a violar a nuestras mujeres, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, pues evidentemente me habría alejado de ahí, no habría seguido por ese camino. Seguramente estés pensando en estas escenas de la manifestación de Chueca de hace solo unas semanas, y es que el propio Ramon Bau también tiene respuesta para tratar a todos estos personajes agresivos, violentos, con una ética más que sospechosa, etcétera. Y los define como Hollywood nazis, que son pues todos estos que se han sentido atraídos por la imagen que el sistema da del nacionalsocialismo y pues suplantan la identidad de los auténticos nacionalsocialistas, que una vez más, por supuesto, somos nosotros. Seguramente, al ya estar radicalizado, me habría buscado pues otro mensaje, ¿no? Como hablamos Lorenzo y yo en nuestra conversación. Pero no sería con el nacionalsocialismo, es el descubrir esa ruptura con la sociedad, con el sentido común, con el discurso imperante, etcétera, 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 lo que verdaderamente te atrae de alguna manera, el descubrir que hay otra verdad más allá, ¿no? Tal y como dicen los defensores de la pandemia, ¿no? Esto es la verdad oculta, la verdad del sistema, al fin y al cabo es lo mismo. Una vez tenemos asentado el concepto de que el punto de partida es la autopercepción como el bien absoluto, a esto ya nunca se le da la espalda. Todo se sesga a partir de aquí, al menos en un inicio, y de forma consciente, eso también. Entonces, yo en mi caso, y en el de muchos otros también, el canal de desarrollo de esta idea fue a través de la Segunda Guerra Mundial. A mí, yo siempre lo he dicho y me sigue gustando, el tema de esta gran contienda se convirtió en súper importante y una auténtica fuente de conocimiento y admiración en aquellos años, ¿no? Y me acuerdo de un libro en concreto, Voluntarios Árabes en la Wehrmacht, de Carlos Caballero Jurado, que reforzó completamente las tesis que he compartido con vosotros de Ramon Bau. Claro, yo pensaba, vamos a ver, ¿cómo van a odiar los nazis a otras razas si las aceptan en su propio ejército? Esto es un proceso, insisto, más o menos largo, en unos dura un tiempo, en otros dura otro, esto ya funciona según la mente de cada cual. Y en estos años, en todo este proceso, no había, puedo asegurarlo bastante, rastro en mí de odio alguno. ¿Qué sí había? Pues una auténtica preocupación por las condiciones materiales en las que vivía mi pueblo, el deseo y el anhelo de reconstruir una auténtica comunidad popular, la obsesión por hacer ver a todos mis compatriotas que el holocausto, pues igual no era tal y como nos habían contado, que esto es importante también, porque nadie que se perciba a sí mismo como una buena persona, pues puede sostener a la vez que el holocausto existió, o sea, haría un patriotismo sano, ensalzando pues nuestra cultura, nuestras tradiciones, el amor por nuestra tierra, etcétera, etcétera. No quiero avanzar sin dejar muy claro un punto en este vídeo. Del mismo modo que no todas las personas que empiezan fumando porros pues terminan desarrollando un problema con la heroína, no todos los que inician un proceso de radicalización acaban poniendo bombas en un instituto. Hay muchos que se quedan en este estado y bueno, pues simplemente serían una vertiente o una fase, vamos a llamarlo así, de radicalización inofensiva. He conocido a muchos, muchísimos, de hecho el mismo Ramon Bau, vamos, yo pongo la mano en el fuego a que no es alguien que tenga odio dentro de su corazón, vivirá de espaldas a la realidad todo lo que quiera, soñará con conspiraciones judías que quieren imponer un nuevo orden mundial, todo lo que queráis, pero no alberga ningún tipo de odio en su interior. Eso lo tengo clarísimo. ¿Qué hace que unos den un paso más allá y que otros se queden en este radicalismo pasivo, por calificarlo de alguna manera? Bueno, es complicado responder a esto. Evidentemente intervienen factores de carácter, factores de personalidad, de cómo está constituido uno por dentro, cuáles son esas fichas de Tetris que lo componen. Pero hay algo más que tiene que ver con el título que he escogido, la espiral de odio. Le podía haber llamado la escalera del odio también.
se me ocurrieron muchos modos de definirlo. Tiene mucho que ver con este tipo de literatura, con el mensaje que, si bien, como he señalado, tiene el punto de partida que tiene, también es cierto que hay otro factor súper importante, fundamental, que está presente desde el minuto 1, lo he señalado otras veces, que es la cuestión de la conspiración. Esta cuestión lo impregna absolutamente todo, siempre está presente en todas partes, ya sea de la Segunda Guerra Mundial, ya sea el judaísmo, ya sea Hitler, el nacionalsocialismo, la política, dentro del ámbito nacionalsocialista, para que nos entendamos. Y luego, aparte, están los libros única y exclusivamente centrados en ellos. Yo todavía tengo algunos. Bueno, por supuesto, hablo de él en el libro, es fundamental. No se puede entender el nacionalsocialismo sin los protocolos de los sabios de Sion. Tengo de David Duke, que de hecho dio una charla en la librería Europa. Infiltración Mundial, de Salvador Borrego. Bueno, en fin, hay muchos. Como toda conspiración que se precie, tiene una agenda. Y esta agenda es la destrucción total y absoluta de la raza blanca. Otro día trataré el porqué. La cuestión es que si tenemos un punto de partida de años y años y años generando toda una identidad, una forma de pensar, de entender el mundo y nosotros mismos, levantada sobre el amor a nuestro pueblo, el amor a nuestra gente, a nuestra raza, etcétera, etcétera, si a la vez le sumamos un factor que es como un reloj de arena que cada vez se va quedando sin más granillos y va a determinar la desaparición de los europeos como pueblo, obviamente hay que entender que eso te aumenta los niveles de estrés, de frustración, de odio, de ira, de hay que hacer algo, están acabando con nosotros, cada vez está todo más cerca, cada vez está todo más perdido, etcétera, etcétera, etcétera. En cierto modo, mentalmente, es como si se estableciese el vínculo de que mi pueblo es mi familia, y quién no haría cualquier cosa por defender a su familia, ¿verdad? Tenéis que intentar verlo un poco como los mecanismos de una bomba. Por sí solos son inofensivos, ¿no? Está el clúster, lo que es la carcasa, el detonador, el iniciador, los diferentes mecanismos, el explosivo propiamente dicho, pero una vez unidos, vamos a poner en esta mano, en esta palma invertida, todo ese mensaje que cuando somos jóvenes pues nos deslumbra y que verdaderamente pues es atractivo, ¿no?, para cualquier chaval. Estamos hablando de la épica, de la hazaña, del honor, de la gloria, de la defensa de Europa, de nuestra cultura, nuestros valores, la tradición, etcétera, 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 todas esas cosas. Entonces, casi inmediatamente se va colocando por debajo, ¿verdad?, el tema de la conspiración, de lo que hemos hablado, ¿verdad?, de que hay cada vez menos tiempo, de que la judería internacional está empezando a conseguir sus intereses. Entonces aquí se establece como una lucha que la determinará, pues, cómo seas tú como persona, cuáles hayan sido tus vivencias, la educación que te hayan dado, lo fácil que sea que te dejes llevar por las teorías conspiranoicas. Es una batalla. Por supuesto, aquellos que se estancan dentro de este camino natural hacia la máxima violencia y, bueno, pues se limitan a defender el ideario o hacer un poco de repaso histórico de los logros culturales o políticos del nacionalsocialismo, son vistos por los que sí siguen descendiendo por esa espiral o escalera del odio como unos cobardes, como unas ratas de biblioteca o como gente que no ha entendido verdaderamente el nacionalsocialismo. Y a estos niveles el ego pues es ya algo... Entonces, volvemos otra vez al principio del vídeo. ¿Habría que perseguir las librerías donde se venden este tipo de temáticas? Pues no. ¡Oh, Dios mío, pero... ¡Que te calles! Hombre, si de lo que se trata es de ser yo el alfa y hacer en los nazis la omega para seguir manteniendo esta pugna cósmica ad finem y hasta el final de los tiempos, donde yo soy el bueno, ellos los malos, que al final... al revés, también lo ven ellos igual, ellos son los buenos y los contrarios los malos, pues adelante, seguid así como se lleva haciendo en el último siglo. Pero si de lo que se trata es de verdaderamente querer comprender de dónde viene esta forma violenta de negacionismo, no se pueden prohibir estos establecimientos ni perseguir a estos libreros porque, primero, se refuerza esa postura victimista frente al sistema que ellos defienden. Y segundo,
Es que es muy gracioso porque cuando yo era nacionalsocialista acérrimo, defendía que, por ejemplo, un libro como Historia de los vencidos de Joaquín Bochaca, que era uno de mis favoritos, Joaquín Bochaca es un negacionista del Holocausto, debería enseñarse en los colegios. Pues ahora defiendo exactamente lo mismo. Es fundamental que estos libros, esta literatura, se enseñe en las escuelas. En serio, que lo he dicho 1000 veces, que quien llega a estos libros ya está radicalizado, el mal ya está hecho. Quien piense que por leer este tipo de literatura o por entrar en este tipo de librerías se va a hacer nazi, está al nivel de quien plantea que por pintar los bancos con los colores de la bandera arcoíris, pues se va a hacer homosexual. Y no, claro que no me he vuelto loco, claro que esta idea no es demencial, ni muchísimo menos. En Alemania ya llevan muchos años proponiendo este tipo de cosas y creo que ya lo están implementando en algunos centros educativos. Y es que no hay otro modo. Lo que pasa que ya llegamos tarde. Y bueno, me he vuelto a pasar de tiempo. Hasta aquí ya el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.